Paz inverencial, hermanos. Nuevamente estoy con ustedes hoy, día 15 de marzo del año 2014, para compartir un tema que es de disquisiciones acerca del cuerpo de la doctrina gnóstica. Les ruego el favor de mirar con detenimiento porque voy a tomar otro punto de partida, a ver si aclaramos un contenido que entiendo que no se ha podido digerir, no se ha podido comprender correctamente. Nosotros somos pues en la naturaleza la condensación de los 4 elementos básicos: fuego, aire, agua y tierra. Y resulta que todo este proyecto, todo este trabajo del globo solar por sacar hombres solares, pues tiene algo que es inexplicable hacia simple vista. Vamos a irnos al reino, digamos, mineral, vamos a irnos a la tierra, ¿cierto? Y encontramos, aparte del reino mineral con sus radiaciones, encontramos lo vegetal. En lo vegetal he traído hasta una canasta muy simpática para compartir con ustedes, ¿no? Perdónenme ustedes que vaya a hacer este enfoque, porque voy para algún lugar especial, ¿no? Digamos, si uno toma una parcela pequeña de tierra en un medio indicado, digamos unos 50 metros por 50 metros, una parcela pequeña, en un ambiente de 25 grados de temperatura de la tierra, ¿no? Y en ese ambiente 50 por 50 metros, o sea, 2500 metros, uno ahí tiene un poco de agua, tiene pues lo normal como para una tierra de cultivo. Y en esa tierra de cultivo uno por demás, después de romperla, de picarla, pues también la abona, ¿verdad? Le pone sus abonos orgánicos, sus helechos, sus basuras, etc. Y lo revuelve bien y siembra en esa tierra, digamos, un árbol de mangos. Este es un árbol de mangos, este es un mango. Un mango, una fruta deliciosa y extraordinaria. Aquí tiene su pepa, ¿verdad? Ustedes lo conocen más que mi persona. Por acá se cultiva y se consume mucho, es un alimento muy delicioso, muy agradable. En esa tierra sembramos este árbol de mango. Pero también alrededor de esa tierra vamos a sembrar nosotros las matas de caña. Ustedes conocen las matas de caña dulce, son muy hermosas, muy bonitas. Y esas matas de caña dulce, también ahí alrededor en esa tierra, nos van a producir la panela, el dulce. Y ese dulce, esa panela, nos va a producir, además, nos va a producir los azúcares. Y el azúcar nos va a producir también, incluso el alcohol lo sacan de ahí, ¿cierto? Y el alcohol después en sus transformaciones, por sus fermentos, vamos a ver cómo se vuelve vinagre. O sea que la panela, tenemos ya la fruta, una fruta comestible, sirve para todos los animales, para todo el reino animal, y sirve para el reino animal racional también como nosotros. En esa misma tierra puedo cultivar, digamos, el plátano, lo que llaman la banana, pues en muchas partes plátano. Este es un plátano muy agradable, allá por el Brasil también lo tienen, etc. Y también en esa misma tierra puedo sembrar un árbol de aguacates, o varios árboles de aguacate. Esta es una pepa de aguacate. Y siembro además unos árboles de naranja. Y además siembro unos árboles de limón. Miren que el limón es completamente opuesto a la caña de azúcar, completamente opuesto al dulce del mango, de la naranja, es medio parecido, medio cercano. Pero bueno, siembro todo este
todos estos productos en una tierra, digamos, de unos 25 grados de temperatura. Y todos producen, pero lo asombroso es esto. ¿Cómo hace cada semilla de estas? ¿De dónde cada semilla de estas saca su propio sabor y su propio nutrimento y su propio naturaleza? ¿De dónde la saca si es una semillita? Bueno, la sembré en la tierra y en la tierra recibió las sales, los minerales, las aguas y todos esos nutrientes que cada planta tiene en esa misma parcela. ¿Y cómo da esa variedad? ¿Cómo no hay una contradicción? ¿Cómo da esa variedad? ¿De dónde esas semillitas? La semillita de una naranja que es pequeñita o de un limón pequeñita. ¿Cómo de esa semillita va a salir un árbol frondoso que da un fruto? Y cómo ese fruto en la escala pues de nutrición va a alimentar al reino animal, va a alimentar al reino humanoide, ¿cierto? ¿Cómo lo va a nutrir? ¿Cómo lo va a alimentar? Pero lo interesante es esto. ¿Qué inteligencia hace que cada una de estas semillas dé exactamente esta fruta? Que está sembrada ahí en una pequeña parcela. ¿Cómo pues no se confunde? ¿Cómo pues allí en esa tierra hay esos valores, y como vimos, nutricios, y ya de combinarse con el aire, con el oxígeno, con el nitrógeno, con el carbono, con todo aquello? Entonces ya nos va a dar una fruta, pero en una parcela tan pequeña. Cada una va a sacar una naturaleza. ¿De dónde sale la inteligencia que rige esa naturaleza? Porque uno ve pues un árbol y ve el fruto y lo come, y delicioso. ¿Y de dónde salió esa transformación? ¿De dónde? Bueno, tendríamos que volver en este estudio a la madre Amaha Kundalini, el ser que se desdobla en la Madre Divina, como allá Shiva, nuestro Señor Shiva, el tercer logos, se desdobla en la Madre Maha Kundalini, y como la Madre Maha Kundalini a su turno se desdobla en 5 aspectos maravillosos que no hemos estudiado mucho, y que son, digamos, la néptila y manifestada. Posteriormente nos encontramos con Kundalini, la Madre Divina Kundalini de cada uno de nosotros. Oiga, qué especialidad, la Madre Divina Kundalini de cada uno de nosotros. Y también con Hécate Proserpina, la reina de los infiernos y el terror de muerte y ley allá. Y más adelante nos encontramos con el cuarto desdoblamiento, que es la Madre Natura. Y cómo esa Madre Natura viene pues a fecundar todo esto, y cómo trae la vida en la nutrición ahí, en ese enlace precioso de la naturaleza. Porque ahí viene la nutrición que ahora le toca también al otro desdoblamiento de la madre, que es el instintivo, que es el que va a hacer la digestión de todo, que es la que da ese proceso de la nutrición, ¿verdad? Pero miren ustedes dónde está escondido, que uno no se propone pues investigarlo. ¿Y esto qué es para dónde voy con esto? Que todos estos frutos, todos estos productos, todo esto es del tiempo, mis amigos, es del tiempo. Esto nace en el tiempo, fructifica en el tiempo y muere en el tiempo. Estoy tocando algo muy importante, amigo, porque el gnóstico debe tener un punto de partida muy crítico de las cosas para poder tener una forma diferente de pensar, de sentir y de actuar. Valorar las cosas, ¿verdad? Valorarlas. Ahora, ¿cómo pues esto vive en el tiempo? Y de acuerdo con la ley del eterno retorno de todas las cosas, porque ahí no está, digamos, la ley de la recurrencia propiamente en las frutas, aunque está
pues inmersa ahí en el proceso de nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Cómo pues esta ley del eterno retorno de todas las cosas mantiene esa producción de ese fruto y esa nutrición? Porque hasta las hojas y los troncos sirven para volver a abonar la misma tierra. ¿Cómo pues mantiene aquello reino mineral, vegetal, y va a ese reino vegetal a servir también para capturar las energías del sistema solar, del logos mismo, para que vengan a darle alimentar la tierra, ¿cierto? A transformarse y alimentar la tierra. Porque la tierra, si no fuera un organismo vivo, no podríamos vivir, ¿verdad? Entonces la tierra como organismo vivo necesita un alimento, ese alimento ustedes lo conocen, pues los hermanos que ya han estudiado este tema. Así será pues la ley del eterno retorno de todas las cosas. Pero vamos a ver, pasa este reino, el principio que ahí anima la vida, el principio que ahí sustenta la vida, los elementales aquellos de la naturaleza, que si antes pues se procesaron en el reino mineral, ahora han llegado al reino vegetal, siempre buscando un vehículo de expresión mayor, pero sacrificados en darse en vida para que se nutra para que la vida se mantenga, para que la vida continúe. Y entonces ya después entramos en el reino vegetal, en el reino animal, y en el reino animal uno se sorprende, ¿cierto? Uno ve esa belleza del reino animal, uno ve las ardillas, cómo son de hermosas esas ardillas, y esos son pues animales, digamos, de cierta manera inferiores. Como ve uno un gato, que sí es un animal del reino ya superior, un perro, como ve uno un caballito, ¿cierto? Pero lo interesante es esto, mis amigos, que es tanto los árboles, la vegetación en sí, la tierra les da su nutrición. Es lo que quiero ver, cómo ellos se nutren ahí, cómo viven, sin que intervenga para nada la mano del hombre, ¿no? Sin que nosotros tengamos que manipular nada. La naturaleza está ahí, será ahí, es pródiga, es maravillosa. Y en el reino animal sucede lo mismo. Miren ustedes, en ciertos, ya no se ven pues así, digamos, fácilmente, sino a través de películas y de documentales, cómo los animales en el reino simplemente de ellos, cómo viven, cómo subsisten, y cómo no pueden sino subsistir, digamos, las esencias que están ahí, digamos, los principios vitales, lo que llamaríamos en nosotros las almas, cómo allí están en ese reino, y cómo no pueden hacer nada, cómo es decir, cómo el animal vive simplemente dentro del tiempo, vive dentro del tiempo, se expresa dentro del tiempo y muere dentro del tiempo. Pero cuando ya pasamos nosotros al reino del humanoide, al reino nuestro, cuando ya la esencia pasa a nosotros, ya pues viene en un cuerpo dotado específicamente para que se dé la revolución de la conciencia. Como nos dice el maestro Samael Aun que nos dice por ejemplo, él, pues hablando en una cátedra esplendorosa muy completa, muy bonita, que es la intuición, como nos dice que nosotros debemos de buscar, digamos, las causas de vivir, las causas de existir, y que para ir a esa base necesitamos partir del hombre, porque el hombre es como el fundamento, pero nos dice que del hombre, y nosotros pensamos que somos el hombre. No, él nos habla del hombre, él nos dice que el hombre que no sabe de dónde viene, quién es, por qué existe, para qué existe, ¿verdad? Y este tema es bien interesante, pero ¿qué pasa con ese tema? Que viene él y nos habla de la razón subjetiva y de la razón objetiva.
En ninguno de los reinos anteriores está ni la razón subjetiva ni la razón objetiva, porque los vehículos de expresión de la esencia allí no son, digamos, no tienen la propiedad de desarrollo que tiene ya cuando entra al reino humano. Cuando entra al reino humano, nosotros nos encontramos con 5 sentidos. Pues los animales también tienen sus sentidos de olfato, de oído, de gusto, de tacto. Tienen también los animales. Y si no, no comerían pues lo que comen naturalmente. ¿Ve? Pero nosotros los dañamos con la alimentación. Aún así, los dañamos con el manipuleo, con el manejo. Los sometemos. ¿Los sometemos a qué? Vamos a ver cómo los sometemos. Cuando ya estamos aquí, cuando ya la esencia llegó a este cuerpo, nos cuenta el maestro Samael muy especialmente un detalle que se nos pasa por alto. Nace el niño, dice él, nace un niño. Y este niño pues recibe un cuerpo precioso, maravilloso. Y ese cuerpo con unos 15 mil millones de neuronas. Y para que él pueda desenvolverse. Y cuando nace la criatura, aquí viene lo interesante, hermano. No crean que me he salido del tema gnóstico, no, lo que pues es que estoy estableciendo una base sólida. Cuando este niño empieza a desarrollarse, a crecer su cuerpo, porque nace su cuerpo y se mete en él el alma, este niño a medida que empieza a crecer, empieza también a abrirse la mente. Va creciendo y se va abriendo la mente poco a poco. ¿Pero cuál mente? Bueno, vamos a ver. Porque este niño empieza a recibir a través de sus sentidos las percepciones sensoriales externas. Aquí vienen los detalles, hermano. Las percepciones sensoriales externas. Las percepciones sensoriales externas por sí y de sí, o de suyo y por suyo, establecen algo que se llama la mente sensual. Aquí es donde está la cosa. Porque uno habla de la mente, dicen los escritores, dicen los científicos, dicen los teólogos, que la mente universal es poderosísima. Pero es que no se trata de la mente universal, hermano. Estamos hablando de la mente sensual. La mente universal es el espacio esplendoroso, magnífico y maravilloso donde se desarrolla todo el contenido de la creación. Pero nosotros no tenemos esa mente universal. Y cuando se nos habla, confundimos lo uno con lo otro. Nosotros tenemos una mente sensual. Y la mente sensual se abastece, se alimenta, se nutre de las percepciones sensoriales externas. O sea que yo hice un montaje en mi campo mental, hice un montaje de una mente sensual. ¿Me entienden esto, hermano? Una mente sensual que se nutre de las percepciones sensoriales externas. Y de esa mente sensual vengo a establecer el funcionalismo de la razón subjetiva. O sea que la razón subjetiva no sabe nada de lo real, no sabe nada de lo verdadero, no sabe nada de más allá. ¿Por qué? Porque la mente sensual de nosotros se nutre de las percepciones sensoriales externas, de lo que le informan nuestros sentidos. Esta es una naranja a mi sentido, pero yo mencioné esto para ver que hay una inteligencia que la trajo aquí. De eso yo no sé nada. Yo simplemente opino y doy, digamos, impresiones y desarrollo un mundo de lo subjetivo. ¿Y qué pasa con ese mundo de lo subjetivo? Pues que honestamente nunca puede conocer la realidad ni la verdad porque dependen de las percepciones sensoriales externas. Mi mente, lo que llamo mi mente,
es simplemente la información acumulada en mi espacio mental de las cosas que entraron a mí por los sentidos. Por eso es subjetiva, por eso sus opiniones, sus razonamientos, todas sus deducciones, todo lo que produce es temporal, como temporal es el animal y es el árbol. Temporal, no soy yo. Impedí con eso, impedí el desarrollo de lo que yo soy, de lo que yo, por eso pregunta, ¿quién es el hombre? Partimos del hombre, ¿de dónde vino el hombre? ¿A qué vino el hombre? ¿Cuál es la función del hombre? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago? ¿Para qué voy? Etcétera. Esto es a lo que me estoy refiriendo. Aquí se estancó completamente la posibilidad humana y nos quedamos con un vehículo que se llama la máquina orgánica, la máquina orgánica. Y ya vimos que esa máquina también tiene sus funciones y sus fundamentos sin desarrollar, que permiten desarrollar la razón objetiva, por oposición a la razón subjetiva. Desde este punto de vista, hermanos, todas las escuelas que hay en el mundo no están haciendo nada. No están haciendo nada porque todas las iglesias, todas las culturas, todo ese sufrimiento, todo ese derroche, toda esa, digamos, esa escalafones del mundo no tienen objeto, porque estamos pensando con un pensamiento de superior, un pensamiento de un conocimiento superior. Vemos en ese análisis elemental que se hace, pero aquí muy tangible, cómo hay unas inteligencias superiores que determinan la escala de los reinos, mineral, vegetal, animal, humano, humanoide y humano. ¿Cómo pues se propone es que aquel germen solar vuelva como un hombre solar al punto de partida original? Pero cómo al llegar aquí a la razón subjetiva se nos establece la culturización. El niño pues tiene que ser preparado, llevar digamos, a los estudios preceptivos, al estudio escolar, el niño, el joven, el adolescente. Pero con eso nos pasa otra desgracia, mis hermanos, nos sucede otra desgracia. Perdemos las facultades propias del organismo humano, como son la facultad del asombro, como ya lo vimos antes. Sin la facultad del asombro es muy difícil o casi imposible salir en cuerpo astral, porque esa la perdemos, la facultad del asombro. Y eso que viene a producir a nosotros, viene a producir un entorpecimiento del desarrollo que tuvo el animal. El animal no tuvo la facultad esta, pero tuvo una forma de existir, sin que el hombre intervenga para nada, sin que allí no hay escuela, no hay universidad, no hay ejército, no hay gobierno propiamente, no hay policía, no hay universidad, no hay hospitales, todo se da naturalmente. Y nosotros aquí perdimos la posibilidad de que se dé el desarrollo natural de nosotros, de que nosotros marchemos hacia los estados del hombre psicológico y del hijo del hombre. Se perdió eso, y no solo se perdió eso, sino que los costos que trae ese planteamiento son gravísimos, son sufrimiento, dolor, miseria, tristeza, enfermedad, tortura, guerra, muerte y muerte segunda. ¿Por qué? Porque nos atrapó la mente sensual, la mente que nos da el estado subjetivo de la razón subjetiva, la razón, el uso de la razón. La razón es el entorpecimiento de nosotros, porque la razón es el resultado de la mente sensual, de algo que se implantó en el cuerpo humano, en el organismo humano.
Más si nosotros, pues, nosotros obviamente de niños seguimos el curso como se vio. El niño, el joven, el adolescente, todos tenemos pues que seguir un programa, porque ese programa está establecido de manera que nos permite subsistir milagrosamente. Los animales no necesitan ese programa, subsisten, viven, pero a nosotros se nos amarró en el tiempo también. Cuando el hombre muere, cuando la máquina orgánica esta muere, muere con todo lo que tiene, no se lleva nada, como dice. Como nació, volvió. Por eso vemos nosotros, por ejemplo, en Salomón Rey, allá en Eclesiastés, como dice él, que el hombre no va para arriba y el animal para abajo. Dice que una misma cosa son, que van al mismo lugar, que el espíritu que anima tanto a nosotros como al animal, pues es el mismo. Honestamente sí, es así, es el mismo. Aquí no hay desarrollo. Y vamos pues a la escuela, y vamos a la universidad, y perdemos las facultades naturales de este organismo y de las propiedades de él. Perdemos la facultad del asombro. La mente de nosotros, dañamos, desequilibramos los 5 cilindros de la máquina orgánica, los destruimos, los fundimos. El maestro Samael dice, gracias a Dios me echaron los maestros de la escuela, porque si hubiera seguido me hubieran fundido mis cilindros, estaría hoy afectadísimo. Miren ustedes, nos desequilibran, nos conducen en esta, digamos, mecanización, en esta robotización, en esta sistematización de nosotros, nos hacen temporales, nos quitan toda posibilidad. Y aparte de eso, nos desequilibran la máquina orgánica, nos meten hacia un desroche del centro intelectual, del centro emocional, del centro motor, del centro instintivo, del centro visual, y nuestros sentidos no se valoran. Estamos completamente desequilibrados. Y también, ¿qué pasa con la mente? La mente que nosotros tenemos es una mente del ego, no es la mente universal. La gente dice que la mente, ¿cuál mente? La mente de nosotros es la legión. Somos una legión establecida ahí y funcionamos de acuerdo a los desideratos de sistematización de esa legión. Nada más que con los intereses de, digamos, de las 7 grandes fuerzas o pecados originales que son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula y otras tantas manifestaciones. Al servicio de eso, toda esta entidad extraordinaria llamada el cuerpo físico. Y este cuerpo que es cósmico, universal, que tiene posibilidades infinitas, amarrados aquí pues manejando un carro, un tren, un avión, o sirviendo en el ejército o en la universidad, o por allá en una iglesia predicando. Amigos, miren ustedes qué cosa tan lamentable y tan triste. Y aparte de eso, también nos queda una falsa personalidad. Una personalidad que no tiene realidad. Es una personalidad del ego. Es un relumbrón del ego. ¿Cómo pues se nos ha dañado totalmente? ¿Cómo se ha desviado nuestro desarrollo? Entonces, eso traigo todo este relato, es para llegar allí y para concluir en una cosa, en un hecho concreto. Resulta que no tiene sentido existir como existimos, porque estamos existiendo es por razón y función del eterno retorno de todas las cosas para que se dé la ley de la recurrencia. La ley de la recurrencia es la ley del karma, ustedes bien lo saben. Para que el karma se dé, para que el karma se cumpla, para que esa ley se realice o se cumpla, se requiere indiscutiblemente del ambiente. Y ese ambiente lo da la ley del eterno retorno de todas las cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros cuando morimos, según la enseñanza, al panteón van el cuerpo físico, el fondo vital y la personalidad ocasionalmente, porque la personalidad
el cuerpo físico y el vital se van desintegrando a su tiempo, porque son la parte física y la parte tetradimensional de él. Pero la personalidad o expersonalidad, esa puede estar ahí en el cementerio, en la bóveda y hacer ahí su morada, pero ella normalmente no se desintegra como se desintegra el cuerpo físico y vital, porque ella es energética, ella es del tiempo. Entonces ella dura eternidades, puede durar 100 años, 200, 300, 500 años. Este es un estudio bien bonito. Pero ¿qué pasa con esto? Que allí no se fue el ego, allí no se fue la esencia. El ego, ¿cuál ego? Aquel que se formó con las percepciones sensoriales externas que estatuyó mi mente y mi razón. Ese que tiene atrapada la esencia o conciencia, ese no se va para allí, ese no se va al cementerio, ese se va a la eternidad. Y se va a la eternidad y de acuerdo con la ley, él tendrá que regresar aquí a continuar donde dejó. ¿Quién? El ego. Entonces, como trae a la esencia y trae pues a lo que llamamos el alma, vuelve aquí. ¿A qué? A hacer lo mismo que hizo. El maestro nos trae un símil muy valioso, muy importante. Dice que la vida es como una película, que cuando uno nace empieza a proyectar la película. Cierto, yo lo llamo el rollo, pero es una película verdaderamente. Empieza a proyectar la película. Cuando acaba a los 30, a los 70, a los 100 años, cuando acaba de proyectar la película, muere. A más que existe la ley de los accidentes, etc. Muere dentro de lo normal. Cuando terminó la película, ahora esa película se la lleva y la va a desenvolver a la inversa. Va a volver a vivir exactamente lo que vivió. Y lo más asombroso, hermano, lo más asombroso, no es que va a volver a ver la película, ponga que murió de 80 años. Él no se da cuenta jamás de los jamases que murió. Él está ahí, pensando y ahí conversando con la gente. ¿Con cuál gente? Con la parte, digamos, psíquica de nosotros, con la legión de nosotros. Él está ahí en el velorio y él pues ve que alguien murió, pero él sigue su mismo desarrollo de cómo subió hasta los 80. A los 79 baja a los 79 y hasta su forma física es de 79. A los 50 baja a su forma 50. Si en un tiempo vivía aquí en Colombia, digamos como yo, y en otro vivía en Estados Unidos, a los 50 está en Estados Unidos, allá viviendo lo mismo que vivió. Va bajando, va retrocediendo, hasta físicamente se retrocede, se ve de 50, se ve de 40, se ve de 25, se ve de 20, se ve de 10 años, se ve de 5 años, y cuando ya prácticamente la memoria no le da, acabó el carrete. ¿Y acabó el carrete qué? Como niñito. Entonces vuelve y nace aquí de acuerdo a la ley. ¿Quién nació? El ego. Entonces el alma o la esencia vuelve ahí a un nuevo vehículo que la madre natura le crea para que tenga la posibilidad la esencia de liberarse de ese ego. Todo el objetivo es ese. Pero aquí vuelve y lo agarra ¿qué? La misma ley que lo agarró en la existencia anterior, la misma. Vuelve y se encuentra en la escuela, se encuentra en la universidad, se encuentra pues en el trabajo, consigue su novia o no, se casa o no, tiene familia, vuelve y sigue la lucha. Otra vez la misma vida, la misma existencia. Y él piensa que él se da cuenta, él no se da cuenta, él es la máquina orgánica. El ego está dormido, vivimos en un sueño, en una fantasía. Sufrimos aquí despiertos y sufrimos cuando dormimos y sufrimos vivos y sufrimos muertos. Seguimos ese proceso, hermano. ¿Por qué seguimos ese proceso? Porque no despertamos conciencia. Y cuando se inicia el proceso del despertar de la conciencia, por oposición al hombre al hombre racional, a la máquina orgánica,
con eso que llamamos el hombre, porque ese no es el hombre, es un desarrollo que se fortalece y se presenta como si fuera el hombre en el cuerpo físico, pero ni el cuerpo físico es el hombre, ni ese desarrollo es el hombre. Pero cuando se inicia el proceso de, digamos, de la transformación que nos enseñan las doctrinas, especialmente la doctrina gnóstica cristiana universal en esta época, porque estamos ante el fin de la humanidad. Miren cómo está esto alborotado, de un momento a otro estallan las guerras, las bombas atómicas. No estamos así diciendo así, son hechos concretos y que podemos ver hoy mismo. Está gravísima la situación, hermano. Por eso hay que andar pronto. Entonces pronto quiere decir que comprendamos y marchemos. Porque si no comprendemos hacia dónde vamos. Un hombre y una mujer conocen la gnosis y se van a trabajar en el sexo. ¿Cuál sexo? Si no tienen siquiera una formación, digamos, del centro intelectual y del centro emocional. Van a cometer errores. Necesita uno tener una base. Y ya después de las bases empiezan todos estos discernimientos, todos estos análisis. Ahí en el trabajo de los tres factores, a ver si se le prende a uno un foquito, a ver si mejora un poquito la forma de entender, la forma de comprender. Entonces, ¿cómo pues podemos nosotros volver a restablecer en nosotros aquel orden propuesto en la creación de que aquí se desarrolle el hombre? Nos toca pues buscar la razón objetiva, y para encontrar la razón objetiva, para encontrar al hombre psicológico, es para lo que se dan esta tremenda doctrina de nuestro maestro Samael Aumbeor y esas orientaciones de nuestro venerable maestro Raúl. Porque miren ustedes, hermano, el maestro Raúl, ¿a dónde lo ven ustedes echando conferencia como yo estoy hablando aquí, como loro con ustedes? No. Él iba al grano. Miren ustedes su libro, miren Ciencia Gnóstica, miren Orientando al Discípulo, El Águila Rebelde. Miren ustedes la síntesis de las tres montañas, miren todos esos mensajes que tiene, miren el libro del Colo, su planeta rojo. Todo es práctico, todo es práctico. ¿Cómo va uno a creer, por ejemplo, que el maestro Raúl puede contestar y resolver preguntas tan comprometidas como las que tienen en sus libros? ¿Cómo las podría resolver? Yo lo conocí de campesino, yo lo conocí en su tierra, allá en su tierra, vestido el ropaje que allá se usa, su camisita, su pantalón, y también más atrás estaban descalzos, en la montaña, labrando la tierra para subsistir con su familia. ¿Y cómo voy a creer yo que un hombre que no fue ni siquiera a una escuela, digamos, de esas rurales, que no fue siquiera eso, que nunca fue a escuela, cómo voy a creer que va a ser un genio extraordinario como es hoy? ¿Cómo voy a creer, miren ustedes, absorbiendo preguntas que ni el más sabio de la tierra, aquí del mundo, los puede resolver? Con esa propiedad, con esa sencillez, con esa orientación. Pero ¿qué dice el maestro Raúl? Él no anda echando conferencias. Él anda pidiendo y rogando y suplicando que practiquemos. ¿Que practiquemos qué, hermano? Que practiquemos la doctrina gnóstica. Lo mismo que el maestro Samael. Que practiquemos la doctrina gnóstica. Bueno, nosotros tenemos un orden. Miren ustedes cómo me voy a ir para otro ladito un momento. Tenemos un orden que obviamente se propone que tiene pues las primeras bases, tienen su fase A, su fase B, sus fases públicas. Pero vamos a la fase C. A la fase C. ¿A qué vamos a la fase C? ¿A qué? Si no sabemos ni meditar. ¿A qué vamos? Yo diría que nos falta es otra cosa. Yo diría, yo no me voy a meter en el orden que tenga nadie, no, pero diría, a mí me han preguntado algunos, y yo les he dicho, bueno, a mí me parece que debería haber como un monasterio, como un centro, como un lumicial inmenso, donde se vaya exclusivamente a hacer prácticas, porque si no se hacen prácticas, con los tres factores de la revolución de la conciencia, que es, digamos, el motor que mueve todo, si no se hacen las prácticas que se recomiendan, si no, nosotros no siquiera no nos reunimos 1, 2 o 10 horas, o tenemos un estado abierto de práctica, solamente de práctica,
digamos, de relajación, de concentración, de meditación, de cadenas de fuerza, de cadenas de curación, de salida astral. ¿Por qué no hay esos centros, hermano? Pregunto yo, ¿por qué no los hay? ¿Por qué no, si yo me atrevería a sugerir, no volvemos a montar algo práctico? Yo he visto muchos órdenes, pues ahí por la red, que montaron el movimiento gnóstico cristiano universal del nuevo orden, que tienen otra vez la fase A, la fase B, la fase C, y eso terminó su ciclo. Ahí es que salirle a la práctica, está bien la información, pero ¿a dónde está el oficial de la práctica? Si no hay el oficial de la práctica no hay nada, porque cuando uno lee, por ejemplo, a Quetzalcóatl, ese libro de López Portillo allá en México tan bonito, a Quetzalcóatl llega a un comandante que veía y le dice, bueno, Quetzalcóatl, el pueblo reclama un Dios para adorar. ¿Qué hacemos? El pueblo necesita a alguien a quien adorar, a quien creerle, a quien allá ir y rogarle. Necesita una representación, necesita una iglesia, necesita un Dios. Y dice ¿qué le dice Quetzalcóatl? Bueno, ve por allá, ve al monte, no recuerdo el nombre del comandante, ve al monte y corta 2 árboles preciosos, gigantescos y hermosos, y córtalos y lábralos como 2 palos, y allá en aquella llanura vas a levantar una cruz inmensa, y le dices a todos aquellos que reclaman por un Dios, por un lugar de oración, que vayan allá a esa cruz y adoren, que vayan allá, que ese es el principio de la vida, que ese es el Dios de la vida, que ahí está el Dios de la vida en esa cruz inmensa. Y eso les dijo. Pues nosotros necesitamos esa cruz, amigos. Y es que el problema es que no nos podemos quedar así dispersos. Nosotros necesitamos algo donde reunir fuerzas. Y eso no es ningún pecado. Eso es una necesidad imperiosa de este momento, porque la fuerza de una persona pues es muy limitada. La fuerza de un matrimonio pues en realidad es muy valiosa, pero es limitada. La fuerza de una tríada viene a ser relativamente limitada porque podría ser una tríada permanente. La fuerza de una cadena grande, extraordinaria, que una todo con un solo fundamento, con la sola razón de ser, de buscar por lo menos un mejoramiento, la muerte de un ego, o la muerte o un alivio, digamos, en tanta pesar, tanto dolor de la humanidad. Unir fuerzas, porque uniendo las fuerzas nosotros podemos derrotar a una de las enfermedades. Unir fuerzas en sacrificio por la humanidad, hacer cadenas de fuerza, cadenas que nos permitan a nosotros dirigir toda nuestra fuerza hacia salir en cuerpo astral, o las meditaciones. Bueno, yo siempre recomendaría esto, porque pues, como un comentario aquí entre hermanos, porque bueno, la difusión es muy importante, también se lleva, digamos, ahí el tercer factor de la revolución de la conciencia. Pero díganme ustedes, el maestro Ravolú se levantó allá en ese ambiente tan hostil, tan difícil, tan pesado, y cómo él a base de trabajo en él pudo alcanzar la cima donde se encuentra. Es lo que yo admiro. Y cómo nosotros que tenemos todos los medios no hacemos eso. Cómo nosotros no seguimos. Él es la encarnación de la doctrina de nuestro venerable maestro Samael. Él es la encarnación de la doctrina. ¿Y por qué nosotros, el que nos entrega la cosa molida? Uno coge un libro de él y ahí ve esas respuestas esplendorosas, ese conocimiento maravilloso. Yo sí, francamente, hermanos, digamos, yo les invito a que se estudie esa formulación de lo práctico, porque es que ya nosotros tenemos fundamentos teóricos. La doctrina está en los libros del maestro Samael. ¿Qué nos ganamos con repetirla? ¿Qué nos ganamos con decirla? ¿Qué nos ganamos con volvernos unos predicadores de la doctrina? Tenemos que volvernos actores de la doctrina. Tenemos que volvernos iniciados, hermanos. Y para iniciarnos, obviamente, ya vimos
que aquí cualquier formulismo que se dé con la razón, con la razón subjetiva, cualquier formulismo que dé la humanidad, es un formulismo que no tiene sentido ni valor real, es subjetivo, porque la mente de nosotros, de la humanidad entera, es subjetiva 100%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros que tuvimos la gracia, que tuvimos el don de llegar a ser llamados en la noche? Es que no todo el mundo llegó a ser llamado. Miren tantos reyes, tantos nobles, tantos poderosos de cualquier orden, de lo bélico, de lo administrativo, de lo científico, todos poderosos y no recibieron la gnosis. Y no la recibieron en un momento crítico como este. Y nosotros que recibimos la gnosis, nosotros no la valoramos, hermanos, no la valoramos. Necesitamos marchar adelante, porque así como el maestro Raúl marchó adelante siendo, digamos, un campesino sin letras, y marchó y alcanzó esas cumbres y esa liberación, ¿por qué nosotros no marchamos? ¿Por qué? Yo les digo, les encarezco, les suplico aquí, les planteo, ¿por qué no marchamos? Hermanos, porque nos falta la práctica. La teoría está en las obras. Nos falta la práctica, hermanos, la práctica. Yo pues quiero como cerrar este momento, como este especie de diálogo, de discurso, de compartir con ustedes, de que nosotros estamos amarrados por la mente subjetiva, y que la mente subjetiva no es la mente, es el resultado de la razón subjetiva por las percepciones sensoriales externas que nos tienen el tiempo atrancados como cualquier bestia, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, teniendo una posibilidad infinita, hermanos, una posibilidad grandiosa en tiempos críticos, en tiempos de juicio final. Hermanos, por favor, yo no sé si ustedes cómo me van a interpretar este tema de hoy, pero sí les quiero decir concretamente, el caso es que la mente no es la mente. La mente con que se mueve el mundo no es la mente. Ese es el cúmulo de las percepciones sensoriales externas que le dieron un funcionalismo que lo llaman la mente. Esa es la mente sensual, o sea, la mente de los sentidos. Más adelante podríamos ver la mente intermedia y podríamos ver la mente interior en aquello de que vamos a desenvolver al hombre real y verdadero, al hombre psicológico, con la razón objetiva, que la tenemos pues, hablaremos de ella posiblemente más adelante, para poder ver que así como existe de un lado la razón subjetiva, que es el crimen contra la humanidad, también existe la posibilidad o la lógica formal de buscar la razón objetiva, que solo se consigue con el trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia y con una muerte definida de los defectos sin siquiera, digamos, someterlos a razonamientos, porque las razones son de la razón subjetiva. Amigos, espero que ustedes me excusen y les invito para que continuemos ya en un tema más frontal de doctrina, porque esta es como una disquisición del cuerpo de la doctrina gnóstica en la propuesta de que nosotros valoremos cada cosa en su lugar, en su puesto. Ahora voy a pedirles, si tienen alguna pregunta, que se sirvan formularla para que compensemos en algo este tema de hoy. Muchas gracias, estimados amigos. Y a ver las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, estimados amigos, como las preguntas siempre son muy difíciles por tratarse de dos idiomas, con el tiempo iremos viendo muchas preguntas, ¿cierto? Dice, estamos a poco más de media docena esparcidos en este vasto continente. Si no practicamos juntos en el mismo entorno,
no podríamos lograr nada. La unión hace la fuerza, hermanos. Es claro que la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro Avatara propone que un matrimonio, trabajando en los tres factores de la revolución de la conciencia conforme a méritos, tiene la fuerza y la oportunidad suficiente de alcanzar su liberación. Esa es la doctrina. Pero digamos, si varias personas se unen en una cadena de curación, en una cadena de fuerza, obviamente pues pesan como tal, desde que sepan hacer las cosas. La unión hace la fuerza, pero la unión ya se refiere pues a grupos, y esto sería muy indicado, lamentable que no se esté haciendo en este momento, porque se da el caso que traemos unas prácticas desequilibradas. Hablamos mucho y hacemos poco. Y es al contrario, es hacer mucho y hablar poco, como hace el maestro Raúl. Habla poco y habla de lo que él ha vivenciado y ha experimentado y ha logrado con su esposa, es decir, en su trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia, partiendo de la muerte del ego, que es el que desequilibra toda la función, sea familiar, sea de unidad o sea de grupos. Bueno, ellos dicen que están trabajando para traducir sus videos del español al portugués a todos los brasileños, con algunas dificultades, pero estamos haciendo todo lo posible, ya que estamos en los tiempos del fin, dice él. Bueno, en nombre de la humanidad doliente y en nombre de la gran obra, me parece que está muy interesante aquello, que ese pues es muy difícil. Yo mismo aquí estoy buscando un taquígrafo para que traduzca, para que saque del video a Word, o sea, a escrito, algunos de los videos que estimo muy recomendables. Sin embargo, esta tarea a la fecha no me ha dado resultado. Los anuncios que también hago de buscar el taquígrafo como una fórmula práctica. Y si apareciese un taquígrafo, con el mayor de los gustos, pues aquí cooperaríamos también en enviarles documentos ya escritos, que ya queda más fácil de traducir. Sin embargo, y con todo y eso, yo les digo, nosotros tenemos una ilustración muy suficiente, les reitero, les repito, una ilustración tan suficiente que nos falta es trabajar, y que el trabajo, como dije antes, debe intensificarse. Debemos tener un lugar, un lumicial donde reunamos fuerzas y hagamos trabajos continuos y permanentes sin discursos, sino simplemente que se llegue a un trabajo y que ese trabajo pueda tener una dirección de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de un día, que los trabajos vayan por encima de todo. Pero resulta que esos trabajos nosotros no podemos atenderlos porque estamos muy amarrados con los compromisos del tiempo, con los compromisos del ego. Y hay que hacer unos super esfuerzos, porque si queremos nosotros en realidad marchar a salirnos de aquí, necesitamos por lo menos morir en el ego en muy buena parte y hasta salir en astral, como dice el maestro Raúl en su libro Hercólogos, un planeta rojo. De modo que yo veo que lo más urgente, lo más necesario es que, bueno, miren ustedes, eso está en el mundo de relaciones, la relación con el cuerpo físico, la relación con el entorno y la relación conmigo mismo, con el ser. Nosotros tenemos al ser de último, y resulta que el ser es de primero. Amigos, me parece muy interesante aquello.
Sí, muy interesante. Estamos cooperando también, luchando por ver cómo facilitamos las cosas. A la fecha no ha resultado un taquígrafo porque esa profesión o ese destino ya es muy anticuado, pero de pronto resulta alguno y también estaremos cooperando para enviarles algunos documentos, si es posible, ya en Word, ya escritos, algunos. ¿Cómo no, hermano? Me parece muy loable su labor. Muchas gracias. Bueno, pregunta Pedro. Señor Restrepo, ¿cuándo sabemos que la esencia es activada por la meditación? Bueno, hermano Pedro, el solo hecho de que yo me dedique hacia el trabajo supone que la esencia está siendo trabajada por la mónada, por el íntimo, por el Padre. Ese solo hecho supone aquello, porque de otra manera no se daría ir a la meditación, no se daría, no iría, no tendría, digamos, el impulso a ir a la meditación. Otra pregunta de Pedro. Señor Restrepo, cuando le pedimos a nuestro Padre interno que nos conduzca a la iglesia gnóstica en el astral y no nos lleva, pues, tenemos que seguir con la muerte, ¿correcto? ¿Puede darnos una palabra de aliento? Con mucho gusto, Pedro. Mira, a Dios rogando y con el mazo dando. Dicen por esta tierra la filosofía popular, a Dios rogando y con el mazo dando. No puede uno rogar porque entonces le falta continuidad de propósito. Entonces esto no es para curiosos. Si uno trabaja permanentemente en la autorrecordación de sí mismo, para lo cual requiere obviamente la autoobservación psicológica. Si uno trabaja en eso, si uno quiere de todas maneras salirse de este enredo en que existe, que es lo propuesto y lo indicado para el gnóstico, que ve eso, que lo logra ver, pues no puede sino necesita tener continuidad de propósito en la muerte y en los demás trabajos. La concentración, la relajación, la meditación, las cadenas de fuerza, las súplicas a la Madre Divina. No hay que aflojar, porque si afloja, pierde el trabajo avanzado. Bueno, hermanos, vamos pues a cerrar por este momento y vamos a continuar en próximas charlas, muy interesantes las preguntas, y vamos a trabajando en todo a la vez. Paz y felicidad, hermano.